Buenas noches, incauto oyente. Acabas de cruzar una puerta que tal vez no deberías haber cruzado jamás. No obstante, sé bienvenido a los oscuros y primigenios parajes literarios de Nuevos Mitos de Tú. Gusanos. Mark y Olivia estaban celebrando el 5º cumpleaños de su hijo Mark. Era un niño despierto y espabilado, además de muy valiente. Largas sesiones disfrutando en compañía de sus progenitores de la película Scooby-Doo y de las habituales celebraciones de Halloween conllevaron que el chiquillo no temiese ni a los monstruos, ya que creía que eran señores disfrazados, ni a la oscuridad, pues había tenido varias experiencias agradables con sus padres envuelto en la penumbra. Eran una familia feliz, cuya vida transcurría con tranquilidad en la sosegada villa de Esparraguera. Los únicos momentos de angustia los vivieron hacía 3 meses, cuando empezaron a denunciarse varias desapariciones en su pueblo y en las localidades vecinas de la comarca, además del tremendo suceso en un pico de la montaña de Montserrat, lugar al que Mark y Olivia solían ir junto con su hijo. Parece ser que hubo una masacre terrible ahí, con casi un centenar de muertos. Las autoridades informaron de que se trataba de un sacrificio ritual perpetrado por una secta, deducción inferida a partir de los atuendos ceremoniales que portaban algunos de los muertos, con claros indicios de haberse suicidado después de degollar a medio centenar de víctimas, una de las cuales era Mario, un amigo suyo con quien grabó diversos capítulos de un podcast llamado Space Paranoids, de temática friki. También se dice que por esos lares del macizo apareció un hombre, con las facultades mentales claramente mermadas, balbuceando extrañas palabras sobre una tercera guerra mundial, una locura del mar, un durmiente y otras frases inconexas, incluyendo un vocablo desconocido, Rlie. Cuando Mark vio la foto del perturbado, sintió una punzada en el corazón. Era Julio, otro de los amigos con quien grabó el Space Paranoids. No sabía si había alguna relación entre la brutal matanza en la que murió Mario y la locura de Julio, que había estado desaparecido más de 2 años hasta que apareció en aquel deplorable estado. Lo único seguro era que Mark había perdido a 2 buenos amigos. Pero la vida seguía, y él tenía que ocuparse de su familia, así que tras 3 meses de la tragedia y después de haber llorado y homenajeado a sus 2 amigos en actos tanto públicos como privados, la familia Castillo siguió con su vida amenizada por la cultura popular de corte terrorífico y a ritmo de psicobilly, metal y algo de los 40 principales. Una vida apacible, que pronto sería hollada por un horror sin precedentes. El matrimonio Castillo y su hijo Mark estaban disfrutando de una de sus habituales visitas a Montserrat. Les gustaba poder pasar un día en familia en aquellos bonitos parajes, respirando aire puro y admirando tanto las construcciones que pueden encontrarse en el recinto del monasterio como la belleza de sus montañas. Tras dar un largo paseo, llegaron hasta una explanada en lo alto de uno de los picos del macizo y buscaron un lugar para sentarse. Mientras descansaban del largo recorrido, Mark se percató del lugar en el que estaban. Era donde se había perpetrado la brutal matanza en la que había muerto su amigo Mario. No pudo evitar entristecerse, pero intentó disimularlo, puesto que su familia no debía verse afectada más por aquella desgracia. Al cabo de media hora, los 3 se levantaron y andaron un poco por la explanada. Era un emplazamiento muy bonito en el que se podía pasear con comodidad, pero, al mismo tiempo, uno podía admirarse observando los picos más altos que había alrededor y, acercándose a los precipicios, se podía gozar de privilegiadas vistas de gran parte de la montaña que quedaba más abajo. Mark estaba embelesado con una de esas vistas,
sintiéndose como el caminante sobre un mar de nubes de Friedrich, cuando un grito que identificó rápidamente como saliendo de la garganta de su hijo lo sacudió y expulsó de su éxtasis contemplativo. El pequeño Mark se había caído al suelo y estaba a cuatro patas, llorando desesperadamente, con los ojos muy abiertos, clavando una mirada aterrorizada al suelo. Olivia y Mark, desde lugares distintos, se dirigieron corriendo a socorrer a su hijo. No era normal que llorase de ese modo por una caída, así que temieron que se hubiese clavado algo grande o roto algún hueso. Al llegar hasta él, vieron una imagen horrenda. Su hijo estaba situado sobre un suelo manchado de una sangre reseca que tenía tanto la tierra como la hierba y algunas flores. Pero el extremo terror del pequeño Mark y el horror de sus padres no se debían a esa anomalía cromática, sino a los cientos de pequeños gusanos verdes que había alrededor de su hijo y que le cubrían sus manos, algunos empezando a reptar por sus inmóviles brazos. Además de la densa acumulación de gusanos y del contacto con la piel de su hijo, había algo extremadamente perturbador en aquellos anélidos: su aspecto. Eran unos gusanos bastante grandes. Medían entre 15 y 30 centímetros de largo y su diámetro era de unos 3 centímetros. Presentaban un desagradable color verdoso con una especie de franjas lilas por la parte superior de la cadena de anillos que formaban su cuerpo. Aunque se movían rápidamente, no tenían ninguna pequeña extremidad, pero sí múltiples flagelos que surgían como protuberancias de sus laterales y se movían con repugnante rapidez y repulsiva ondulación. Olivia cogió a su hijo por los sobacos y lo levantó rápidamente mientras Mark le quitaba los gusanos que le quedaban aún por las manos y los brazos, descubriendo que aquellos asquerosos protóstomos vermiformes tenían, en su cabeza, unas redondas bocas plagadas de afilados dientes, bastante grandes en proporción al tamaño de la cavidad bucal. Recibió varias mordeduras muy dolorosas, arrancándole piel y sangre, lo cual no hizo sino que le quitase a su hijo los gusanos con mayor ahínco, aunque recibiese más mordeduras. Olivia emitió un grito mientras dirigía su mano hacia la oreja de su hijo, intentando agarrar algo con las puntas de los dedos. Su marido le preguntó muy nervioso, intentando hacerse oír por encima del ensordecedor llanto de su hijo, qué sucedía, mientras acababa de quitar los últimos gusanos de las manos de su hijo, y Olivia le respondió con una mezcla de asco y angustia: Creo que se le ha metido uno por la oreja. El pequeño Mark dormía plácidamente en el sofá, con la cabeza apoyada en la falda de su madre. Mark Senior revisaba los informes médicos que les habían entregado en el Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, donde su hijo había estado ingresado durante 2 semanas tras el incidente en Montserrat. Llegaron a las urgencias del hospital en poco menos de 1 hora y una primera radiografía indicó que, en efecto, el pequeño tenía en el interior de su cuerpo un gusano de considerables dimensiones. Se movía rápidamente y cuando estuvieron en disposición de extirparlo mediante cirugía superficial, una hemorragia interna indicó que algo iba mal. Una ecografía reveló que el gusano había entrado en el intestino y por lo tanto el pequeño corría un grave riesgo por la perforación. La rápida intervención de más de 5 horas dio como resultado la sutura de la herida en el intestino, que por suerte no fue muy grande, y la extirpación del gusano. O, más bien, de lo que quedaba de él. Lo único que encontraron fue su piel, su estructura exterior con el interior completamente vacío. No había ni rastro de sus músculos circulares, ni de sus vasos, ni de su nefridio, ni de absolutamente nada que no fuese la piel externa. Era como si hubiese mudado de piel, de forma similar a las serpientes, pero tras realizar otra ecografía, esta vez exhaustiva, los doctores confirmaron que el gusano no se encontraba en su cuerpo. Se barajó la posibilidad de que hubiese salido del cuerpo durante la operación y se hubiese arrastrado hasta algún lugar donde no fue visto por nadie, aunque fue extraño porque,
3 becarios estuvieron buscándolo durante varias horas por todo el hospital, ya que los doctores mostraron la piel al equipo de biólogos del centro y estos determinaron que se trataba de una especie nueva, aún desconocida. No se encontró ni rastro del gusano. No obstante, lo único que importaba al matrimonio Castillo era que su hijo se encontrase bien y ya no tuviese esa especie de parásito dentro. Después de extraer sangre al pequeño Mark para realizar un análisis, los doctores le dieron el alta y pudo regresar a casa con sus padres. Durante los días siguientes al regreso del hospital, el pequeño Mark estuvo bastante ausente. Se sentía muy cansado y apenas tenía ganas de hacer nada. Estaba mustio y alicaído, lo cual preocupaba mucho a sus padres. Pronto sus temores se vieron acrecentados por unas conductas muy extrañas. El pequeño Mark, a los 5 días de llegar del hospital, empezó a pasar largas horas tumbado y moviéndose lentamente contorneando su cuerpo, con los brazos pegados a los costados y las piernas juntas. Sus padres le preguntaban si le sucedía algo, a lo que su hijo contestaba con un escueto: «Estoy bien, papis». Pero era obvio que no estaba bien. Empezó a desplazarse por la casa arrastrándose por el suelo, siempre con el cuerpo recogido sobre sí mismo, sin usar para nada ni los brazos ni las piernas, con ese extraño e inquietante movimiento contráctil. Lo hacía solo algunas veces, no demasiadas, pero era grotesco. Ni Mark Senior ni Olivia querían decir en voz alta lo que ambos pensaban, pues aquel pensamiento era tan horrible que su mera plasmación lingüística estremecía sus corazones. Se movía como un gusano. Ambos cónyuges consiguieron unos días libres de sus respectivos trabajos para poder cuidar de su hijo y decidir si debían acudir a un psicólogo. Al cabo de poco, y mientras la conducta de su hijo no solo no variaba, sino que se incrementaron las ocasiones en las que se desplazaba de aquella forma, llegaron los resultados de los análisis. Había algo muy extraño que los doctores no supieron explicar. Su perfil vitamínico, enzimático y metabólico estaba bien, pero los científicos encontraron unas proteínas desconocidas hasta el momento. Esas cadenas de aminoácidos no estaban antes en su organismo ni, de hecho, en el de nadie. Eran proteínas desconocidas hasta entonces por la ciencia. Los análisis iban acompañados de una petición por parte del jefe del departamento de investigación del hospital para hacer unos nuevos análisis a su hijo y poder investigar esas misteriosas proteínas. Mark y Olivia estaban anonadados y muy preocupados. ¿Qué le estaba sucediendo a su hijo? No sabían qué hacer. Por una parte, no querían que el pequeño Mark se convirtiese en un conejillo de indias para experimentos, pero por otro lado, debían saber qué le sucedía para poder tratarlo. Mientras, sentados cabizbajos en la mesa, cavilaban sobre qué hacer, el pequeño Mark apareció arrastrándose como un gusano por el pasillo, y cuando llegó ante sus padres, arqueó el tórax para que su rostro pudiese ver a sus progenitores y, ante los semblantes llorosos de Mark y Olivia, el pequeño abrió la boca. Aunque aquel niño que se arrastraba y los miraba era su hijo, sus padres se horrorizaron al ver aquella boca. Tenía una forma grotescamente redondeada y mostraba una dentadura muy afilada, con unos dientes que ningún odontólogo habría calificado de humanos. Pero eso no fue lo peor. De aquella boca emergió una repulsiva lengua de la que caía un reguero de espesa baba que fue acompañada de un terrorífico grito. Aquel alarido no podía haber sido producido por cuerdas vocales humanas. Había algo de exógeno en él, de innominable alteridad. Ni el tono, ni el timbre, ni la cadencia podían relacionarse siquiera remotamente con cualquier tipo de sonido
articulado por el aparato fonador humano. El bramido surgía de aquella boca, pero parecía proveniente del exterior, de otro lugar, de otro mundo, o tal vez de ningún mundo, sino de las ignotas tinieblas del vacío. El chillido duró unos 15 segundos, durante los cuales los rostros de Mark y Olivia se desencajaron, sus ojos se abrieron exageradamente y se llenaron de lágrimas mientras se tapaban la cara con las manos, horrorizados ante aquel siniestro espectáculo. Cuando el grito cesó, el pequeño Mark escondió la lengua y, con el perturbador movimiento vermínico, se retiró a su habitación. A la mañana siguiente, Mark y Olivia entraron en la habitación de su hijo, se sentaron en la cama y lo acariciaron mientras pronunciaban su nombre con dulzura. El pequeño abrió los ojos y dio los buenos días a sus padres. Le preguntaron cómo se encontraba y él les contestó que bien, que había dormido como un tronco. ¿Qué te pasó ayer? Dijo Olivia, intentando disimular su preocupación. ¿Ayer? ¿A qué te refieres, mamá? ¿No te acuerdas? Fuiste al comedor arrastrándote y gritaste. ¿Yo? Yo no hice eso. Sí, lo hiciste, mi vida. Mamá tiene razón, Mark. Yo estaba ahí y también lo vi. Pues no me acuerdo, papis. Mark y Olivia se miraron haciendo un considerable esfuerzo por no mostrar la preocupación que ya los estaba carcomiendo. Hablaron un rato con su hijo y le dijeron que tendría que ir a ver un doctor, pero que no pasaba nada y que después irían los tres juntos al Tibidabo. El pequeño Mark se mostró afable y obediente, expresándose con normalidad, lo cual alegró a sus padres, que pensaron que tal vez lo que fuese que le estaba sucediendo se hubiese terminado. La visita al médico fue corta y sin incidentes. Le sacaron sangre para el posterior análisis y, al salir, el pequeño comió un bocadillo. Subieron los tres al coche y fueron al Tibidabo a pasar una agradable tarde de sábado. El pequeño Mark disfrutó de todas las atracciones del parque, incluyendo el Hotel Kruger, al que entró por primera vez, y sus favoritas, la noria, la atalaya, los autos de choque, el embrushabrushas y muchas otras. Todo marchaba bien hasta que, paseando alrededor de las atracciones del barco vikingo y el tren de la mina, el pequeño Mark se tumbó en el suelo, juntó las piernas y pegó los brazos a sus laterales y empezó a arrastrarse como un gusano. El horror que sintieron sus padres contrastaba con la hilaridad que aquella escena producía en el resto de personas. Los adultos miraban aguantándose la risa, los niños lo señalaban mientras se carcajeaban y dos adolescentes se acercaron a él mientras se burlaban. Ante los insultos que le dirigían aquellos insolentes, Mark perdió los estribos, se acercó a los chicos y cogió a uno por el cuello. ¿Qué es lo que te hace tanta gracia, pedazo gilipollas? ¡Basta! ¡Mark! ¡Déjalo! ¡Solo es un crío! Mientras la mujer apartaba la furiosa mano de su marido del cuello del asustado adolescente, oyeron un grito detrás de ellos y varias exclamaciones de horror. Al darse la vuelta, vieron una escena demencial. Su hijo estaba enrollado en las piernas de una mujer y estaba mordiéndole el estómago con aquella grotesca boca redondeada y esos dientes afilados. Mark y Olivia corrieron a ayudar a la mujer y le quitaron a su hijo de encima, aterrorizados ante el estruendoso grito proveniente de otro mundo que el niño profirió con esa horrenda boca. La gente se asustó y empezó a correr mientras el personal de seguridad acudía al lugar del incidente. De repente, el pequeño Mark recobró la conciencia. Miró a su madre muy confuso. No preguntó nada, pero claramente no entendía qué sucedía. Se vio dentro de un coche de policía junto con sus padres. Tanto Mark como Olivia entendían que, al igual que había sucedido la otra noche, su hijo no recordaba nada. El pequeño Mark miró a su padre con ojos angustiosos. Tranquilo, gordo, no pasa nada. Descansa. Estuvieron en comisaría hasta bien entrada la noche.
El comisario tomó declaración a Mark y Olivia y el pequeño estuvo hablando con un psicólogo durante casi una hora. Finalmente, fueron informados de que el incidente revestía gravedad, puesto que desde el hospital les habían informado de que la herida que el pequeño había infligido a aquella mujer era bastante profunda. No obstante, por el momento ella no pensaba poner denuncia. De todos modos, por normativa tenían que avisar a un asistente social que se acercaría al cabo de una semana al domicilio familiar. Por otro lado, el psicólogo manifestó que el niño parecía estar bien en ese momento, pero que tal vez sufría de amnesia selectiva, trastorno disociativo de la personalidad o incluso zoantropía. Les recomendó varios profesionales especializados en aquellos campos, algo que preocupó al matrimonio Castillo, aunque agradecieron el prediagnóstico y las recomendaciones profesionales. Sobre medianoche volvieron a casa y, mientras Olivia fue a tumbarse, Mark preparó un baño para su hijo y lo estuvo acariciando en el pelo mientras el niño se relajaba en la bañera. Hablaban de películas de terror y de esos puncarras con contrabajo que tanto le gustaban a papá. En un momento en que Mark acarició el brazo derecho de su hijo, sintió una puñalada de horror en su pecho. Notó unos extraños y pequeños hilos protuberantes, como una especie de diminutos y finos flagelos que poblaban todo su bíceps. Apartó la mano abruptamente y abalanzó su torso hacia el otro lado de la bañera, pero no vio nada raro en el brazo de su hijo. ¿Qué pasa, papi? Nada, Marky. Venga, eso a irse a la cama. Mark estaba sentado en la butaca negra situada en una esquina de la habitación de su hijo, el cual estaba durmiéndose plácidamente mientras su padre leía una novela titulada Apocalipsis Rural, de un tal Miguel Ángel Parra. El pequeño se durmió pronto, tan solo unos minutos antes que su padre, cuyo cansancio propició que se durmiese con el libro en las manos. Fuera llovía a cántaros y un enorme trueno que resonó por toda la comarca despertó a Mark que, tras desperezarse mínimamente para irse a la cama con Olivia, se levantó y miró hacia el lecho de su hijo. Estaba vacío, con las sábanas medio tiradas en el suelo y el pijama roto. Miró por toda la habitación, pero no vio al pequeño Mark. Empezó a gritar su nombre y Olivia abrió la puerta abruptamente. Cuando Mark se giró hacia su mujer, ésta miraba con un extremo horror en su rostro hacia el techo de la habitación. Mark levantó la vista y lo vio. Ahí, en el techo, con la posición de gusano contorsionando su cuerpo desnudo mientras avanzaba lentamente. Sus padres, angustiados y horrorizados, le pedían suavemente que bajase, pero el pequeño parecía no oírlos. Estaba todo muy oscuro, pero con los destellos de luz de los relámpagos pudieron ver, efímeramente, que los brazos y piernas de su hijo estaban repletos de unos pequeños flagelos que se pegaban en el techo. De pronto, su hijo contorsionó el tórax y miró hacia abajo, como si de algún modo hubiese percibido la presencia de sus padres. Su cara estaba en el radio de visión de ellos, pero oculta en la oscuridad, hasta que un nuevo relámpago mostró el horror durante medio segundo. Aquello ya fue demasiado para Mark y Olivia. Su hijo volvía a mostrar aquella grotesca boca con la babeante lengua, pero lo peor de todo era que su rostro había desaparecido. Ni nariz, ni ojos. La redonda boca cubría toda la superficie de la cara. Tras estas hórridas décimas de segundo, el cuerpo del pequeño Mark se despegó del techo y cayó. Su padre pudo cogerlo a tiempo en brazos. Las extremidades de su hijo ya no tenían esas repugnantes protuberancias y su cara angelical mostraba que el pequeño estaba sumido en un profundo sueño. Al día siguiente,
Mientras el matrimonio Castillo discutía sobre si llevar a su hijo al médico o no, puesto que tal vez el horror de la noche anterior no se había producido realmente, sino que su percepción podría estar distorsionada por el cansancio, el estrés y la oscuridad, llegó un informe médico del hospital tras analizar más pormenorizadamente la sangre del pequeño Mark. Era muy inusual, y al final había una citación para poder hablar en persona y acordar hacer más pruebas al niño. Según el informe, además de las proteínas desconocidas, en las células del niño también había algo extraño con los cromosomas. Los análisis revelaron que algunos cromosomas telocéntricos presentaban 6 brazos distintos y grandes protuberancias por encima del centrómero. Era algo absolutamente inusual, pues los cromosomas tienen 2 brazos. Pero había otro dato importante. No eran cromosomas nuevos que se añadiesen a los ya existentes, aparecidos por algún motivo desconocido. No, la cuestión era que el niño seguía teniendo los 46 cromosomas que tiene cualquier ser humano, de modo que la conclusión inevitable era algo preocupante. Los cromosomas anómalos no eran nuevos, sino que eran el resultado de la mutación de los cromosomas normales. Las consecuencias para el organismo del niño eran imprevisibles, puesto que era algo extraordinario, sin precedente alguno en la historia de la medicina. Se descartaba el cáncer y cualquier otra enfermedad conocida. La investigación era necesaria, pero antes debían firmarse diversos documentos. Mark y Olivia empezaron a desesperarse. ¿Qué le estaba pasando a su hijo? Estuvieron horas lamentándose, consolándose, llamando al hospital y hablando por teléfono con doctores. Acordaron con el jefe de investigación que llevarían al pequeño Mark a su centro de investigación al día siguiente para firmar la documentación y empezar las primeras pruebas. Cayó la noche. Estaban exhaustos y extremadamente angustiados. Se tumbaron en el sofá del comedor y se percataron de que la puerta de la habitación del pequeño Mark estaba abierta. Fueron rápidamente hasta ahí y vieron que no estaba en su cama, tampoco en el techo. Lo llamaron y buscaron por la casa hasta que vieron que la puerta del jardín estaba abierta, de modo que salieron a su pequeño y acogedor patio y se encontraron en la antesala del horror final. Un enorme agujero en el césped artificial, de medio metro de diámetro, se abría y constituía la entrada a un oscuro túnel que se introducía en las entrañas del subsuelo. Mark y Olivia se miraron y él se decidió a entrar. Se arrodilló ante la boca del túnel y llamó a su hijo. Al no obtener respuesta, empezó a arrastrarse y penetró en esa estrecha y húmeda gruta. Olivia estuvo esperando durante 20 minutos y empezó a desesperarse cuando oyó los ruidos de algo que se arrastraba por el túnel, acercándose. Debía de ser su marido que ya salía. ¡Por fin! Pero tuvo que taparse la cara con sus manos mientras emitía un atronador grito de horror, porque lo que emergió del agujero era la cabeza de su marido, con la cara desencajada y ensangrentada y con el cuello seccionado de forma brutal. De sus ojos, nariz y boca salían unos asquerosos gusanos verdosos, como los que habían visto en Montserrat aquel funesto día, a partir del cual el horror los empezó a perseguir. La cabeza de Mark salió por completo del agujero y Olivia vio, horrorizada, que estaba siendo movida por una larga y viscosa lengua babeante que ahora estaba emergiendo del agujero. Tras aquella lengua, el ser. Un enorme gusano verdoso, exactamente igual que aquel que se había introducido en el cuerpo de su hijo, pero de tamaño humano. Se arrastraba contorsionando su cuerpo, ayudado por pequeños tentáculos en sus partes laterales.
Su terrorífica boca redondeada con varias hileras de afilados dientes se cerró de golpe en cuanto la lengua se contrajo hasta esconderse en la cavidad bucal, dejando la cabeza de Mark entre aquellos fuertes dientes que empezaron a masticarla. Olivia cayó al suelo, derribada por un horror sin límites. Miles de gusanos salieron del hoyo y se echaron encima de la pobre mujer, que enseguida empezó a sentir los pequeños pero dolorosos mordiscos de esos anélidos infernales que entraron en procesiones de centenares por todo su cuerpo, perforando su carne y devorando sus órganos. La sangre fluía abundantemente por los orificios abiertos en su cuerpo a base de arrancar piel y carne. Pero Olivia aún estaba viva y pudo ver, justo antes de morir, la peor imagen que jamás hubiese podido ser plantada ante su retina. El monstruoso gusano salió por completo del agujero y pudo ver que a lo largo de su mole corporal emergían, sin ningún orden ni distribución racional, partes de las extremidades de su pequeño Mark. Una mano por un segmento del horrendo anélido, el pie hasta el tobillo en la parte superior izquierda, medio brazo por el lateral derecho y 4 dedos en la parte anterior. Pero lo peor llegó cuando el gusano se dio la vuelta para entrar dentro de la casa. En un lateral de aquella cabeza sin rostro emergía la cara del pequeño Mark, desencajada y deformada, formando parte orgánica de aquel ser de otro mundo que había colonizado su cadena cromosómica y se había reproducido en su propio organismo.